La estrategia más impactante que puedes emplear es, curiosamente, la inacción. Permite que esta idea repose en tu mente, porque quizás ahora mismo pienses que actuar es la única salida. Tal vez creas que ignorar a alguien le enviará una señal clara, que apartarlo de tu camino lo hará recapacitar, que si das explicaciones, por fin te entenderán, o que si insistes una vez más, reconocerá tu verdadero valor. Sin embargo, escúchame. La auténtica fortaleza no reside en el estruendo, sino en la quietud. No triunfas buscando validación, ni ganas reaccionando impulsivamente. Triunfas ejecutando lo que jamás anticiparon. El silencio absoluto, la ausencia total. Antes de seguir, si esto resuena contigo, regálame un me gusta. Considera suscribirte y acompáñame hasta el cierre, pues lo que compartiré contigo puede alterar las reglas del juego de forma irreversible para ellos. Imagina esto. Estás absorto leyendo una novela fascinante. El autor teje la trama, crea suspense, te sumerge en su mundo. Pero justo antes del clímax, del desenlace esperado, el libro termina abruptamente. Faltan las últimas páginas. No hay explicación, no hay final. Te quedas con la intriga, la confusión, preguntándote qué sucedió, cómo se resolvía todo. Tu mente no puede dejar de darle vueltas. De manera similar, así es como desestabilizas a alguien sin pronunciar palabra. Las personas anticipan un cierre, esperan una confrontación, están acostumbradas al ciclo predecible. Enfado, melancolía, intentos de justificación, súplicas para retener a alguien. Ese es el patrón que conocen. Pero cuando te rehúsas a seguir ese guión, cuando simplemente te retiras del escenario y dejas a la otra persona frente a un vacío inesperado, es entonces cuando su cabeza empieza a girar. Es justo ahí donde la semilla del arrepentimiento puede empezar a germinar. ¿Aplicar un bloqueo digital? Es una reacción esperada. Solo comunica, vaya, esta persona está molesta. ¿Suplicar? También es previsible. Únicamente refuerza la idea de que aún tienen poder sobre ti, lo que rompe sus esquemas, tu desaparición, sin previo aviso, sin justificaciones, sin explicaciones. Reflexiona. Un café al que ibas a diario cierra de un día para otro, sin letreros, sin liquidación, nada. Pasas por delante y te preguntas, ¿qué ocurrió? ¿Por qué tan de repente? Ahora piensa en otro local que anuncia su cierre con 7 días de antelación. Ese cierre es más fácil de asimilar porque hubo una conclusión. Así opera nuestra mente. No perseguimos lo que nos rechaza explícitamente, sino lo que se vuelve incomprensible. No extrañamos a quien demanda atención, extrañamos aquello que se nos escapó sutilmente, antes de que siquiera notáramos que se estaba yendo. La realidad puede ser incómoda. A muchos no les afecta herirte, solo reaccionan cuando empiezan a sentir las consecuencias ellos mismos. Por eso, no debes invertir ni un instante más tratando de que reconozcan tu valía. Tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon. Ahora, tu tarea es asegurarte de que sientan el peso de tu ausencia. Desde este momento, basta de perseguir, basta de justificaciones, basta de intentar demostrar nada. Permitirás que tu ausencia sea la enseñanza que jamás olviden. El paso del tiempo logrará lo que tus palabras no pudieron. Y para cuando finalmente comprendan lo que han perdido, tú ya estarás en otro capítulo, demasiado lejos para darte cuenta. Primero, permíteles sentir el silencio. Permíteles sentir eso. Permíteles experimentar tu silencio. Déjalos frente a su teléfono, preguntándose por qué no llegó tu mensaje. Permíteles sentir el vacío de un mundo donde ya no estás disponible para ellos. Porque cuando alguien se percata de que ha perdido algo que daba por hecho, es entonces cuando el arrepentimiento se vuelve tangible. Y cuando eso ocurra, tú ya estarás tan avanzado en tu camino que apenas lo notarás. Repite ahora conmigo: rechazo ser una simple alternativa. Decláralo en los comentarios. Demuéstraselo a ellos, y más importante, a ti mismo. Muestra al mundo que no necesitas mendigar valor ante quien nunca tuvo que esforzarse por ganárselo. Y créeme, el siguiente punto garantizará que su visión sobre ti cambie radicalmente. Ahora una advertencia clave. No apliques el bloqueo digital. Haz que te vean desde la distancia. No se trata de borrarlos de tu existencia, sino de transformarte en alguien a quien ya no pueden acceder. Deja que esta idea madure, porque ahora mismo piensas que bloquearlos es la solución definitiva, que cortar todo lazo les enseñará algo.
que eliminarlos de tu radar les hará comprender finalmente su pérdida. Pero te revelo un secreto. Bloquearlos no los destruye. A menudo les concede un cierre. Les permite pensar, simplemente está dolida, ya se le pasará. Y eso precisamente les ayuda a seguir adelante sin dificultad. La verdadera fuerza no reside en cerrar la puerta de golpe, sino en dejarla entreabierta, lo justo para que vislumbren lo que perdieron, pero sin posibilidad de volver a cruzar el umbral. Visualízalo así. Hay un camino que recorres a diario. Pasa junto a una casa que te resulta familiar, incluso acogedora. Has estado allí. Por eso, no le prestas demasiada atención. Pero un día, la casa es diferente. Las persianas están bajadas, la puerta cerrada. Puede que haya luces encendidas dentro, pero tú ya no tienes invitación. Intuyes que algo nuevo ocurre en su interior. Quizás risas, calidez, actividad. Pero por mucho que pases por delante, ya no puedes entrar. Eso es exactamente lo que sucede cuando no bloqueas, pero simplemente te desvaneces de sus vidas. Saben que sigues existiendo, pero ya no pueden participar de tu mundo. Y es ahí donde el arrepentimiento empieza a roerlos, porque ahora desconocen tu presente. No saben con quién estás, qué sientes, si acaso piensas en ellos. Quedan afuera, observando desde lejos, preguntándose si alguna vez tuvieron un significado real para ti. Y esa incertidumbre, ese misterio, eso es lo que los perseguirá en sus noches. Porque la gente espera el bloqueo, espera la reacción visceral, la explosión emocional, la prueba evidente de tu dolor. Pero cuando les niegas esa satisfacción, cuando simplemente cesas de reaccionar, cuando dejas de acusar recibo de su existencia, es entonces cuando el temor se apodera de ellos. Podrías pensar, pero si no los bloqueo, ¿no creerán que aún me importan? ¿Que pueden regresar cuando quieran? Namberese es el miedo hablándote. Es la trampa mental que te mantiene atado. Bloquear a alguien no prueba que has avanzado, solo prueba que te importa lo suficiente como para tomar esa acción. Pero tú eres más astuto. No bloqueas, te vuelves inaccesible. Les retiras el privilegio de tu acceso. Y créeme, eso los descoloca. Porque ahora son ellos quienes observan, quienes revisan, quienes escrutan tu perfil buscando indicios, intentando averiguar si los extrañas. Y cada vez que te ven vivir, sonreír, progresar sin ellos, eso los corroe internamente. Pensaban que tenían margen, que podían volver a su conveniencia. Pero ahora comprenden que cada día que pasa, tú avanzas, y ellos se quedan rezagados. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que provocar arrepentimiento implica publicar fotos ostentosas, lanzar indirectas, esforzarse por parecer felices. Pero el poder auténtico reside en la discreción, en el silencio. No se trata de generar celos, sino de hacerles notar que ya no tienen ni idea de tu vida. Porque nada inquieta más a una persona que la incertidumbre. Y esa es la clave. No tienes nada que demostrar. No necesitas forzar tu crecimiento. Solo necesitas seguir avanzando. Y cuanto más avanzas tú, más insignificantes se vuelven ellos en tu retrovisor. Porque mientras ellos actualizan tu perfil buscando señales de tu nostalgia, tú ya los habrás dejado atrás mentalmente. Y cuando finalmente se atrevan a buscarte, será demasiado tarde. Así que, amigos míos, es momento de elegir. Puedes seguir bloqueando, reaccionando, demostrándoles que aún ejercen poder sobre ti. O puedes dejarlos observar desde la barrera, dejarlos dudar, dejarlos lamentar. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Segundo, el arte de desaparecer sin huellas. Desaparecer no es huir. No es un acto cobarde ni una derrota. Es, en su forma más pura, una elección estratégica de quien comprende que ciertas batallas se ganan negándose a ser un personaje en la narrativa de otro. Imagina un cuadro en una galería. Durante días, los espectadores lo admiran, lo critican, proyectan sobre él sus propias historias. Un día, el cuadro desaparece. No hay cartel de O'Reilly, ni explicaciones, ni pistas. Solo un espacio vacío que obliga a los observadores a confrontar su propia necesidad de llenar el vacío con significado. Así opera tu retirada, no como una fuga, sino como un vaciamiento deliberado que revela la fragilidad de quien creía poseerte. La mayoría confunde desaparecer con dejar de existir,
Creen que se trata de borrar perfiles, cambiar de número, mudarse a otra ciudad. Pero el verdadero arte no reside en la ausencia física, sino en la evaporación emocional. Es convertirte en un fantasma que habita sus pensamientos, en una sombra que se desvanece cuando intentan asirla. No les das el gusto de la despedida dramática, del portazo resonante, de la carta de despedida llena de reproches. Simplemente te conviertes en aire, indispensable para respirar, pero imposible de atrapar. Piensa en un río que deja de fluir. Al principio los peces siguen nadando en el cauce seco, confiando en que las aguas regresarán. Pasan días, semanas, hasta que comprenden que el río no volverá. Entonces, deben adaptarse o morir. Así eres tú cuando desapareces sin aviso. Dejas a los demás en un ecosistema que ya no los sostiene, obligándolos a enfrentar su dependencia de tu presencia. Y lo más contundente es que no lo haces por castigo, sino por respeto hacia ti mismo. Porque un río no existe para saciar la sed de otros, fluye porque es su naturaleza. Hay una trampa en este proceso, la tentación de dejar migajas, un like ocasional, un visto que se filtra, un tisiru casual que mantiene viva la esperanza. Pero eso no es desaparecer, es sabotearse. El arte verdadero exige pureza. Requiere la disciplina de no ceder al impulso de demostrar que sigues ahí, de validar su curiosidad, de alimentar su especulación. Cada interacción, por mínima que sea, es una cuerda que los mantiene atados a ti. Cortarlas todas no es crueldad, es la única forma de que sientan el peso completo de tu ausencia. Recuerda aquel juego infantil donde cerrábamos los ojos y contábamos hasta 10, creyendo que al abrirlos encontraríamos a los demás. Ahora imagina que, al terminar la cuenta, nadie está escondido. Que el juego termina porque todos se han ido. Eso genera en un niño confusión, luego indignación, y finalmente, la comprensión de que el mundo no gira alrededor de su participación. Tu desaparición enseña la misma lección a quienes dieron por sentado tu lugar en su vida. Les muestras que el teatro sigue funcionando sin su actor principal, que la función no dependía de ellos tanto como creían. Pero cuidado, este arte no se domina de la noche a la mañana. Exige entrenar la mente para resistir la adicción a la validación. Cada vez que sientas el impulso de aparecer, de responder, de publicar, de hacerte visible, pregúntate, ¿esto nace de mi necesidad o de la suya? ¿Estoy actuando por libertad o por miedo a ser olvidado? La clave está en diferenciar entre presencia auténtica y presencia reactiva. Una es elegida, la otra condicionada. La gente suele subestimar el poder de lo que no se explica. Creen que sin razones, sin diálogo, sin cierre, no hay aprendizaje. Pero las lecciones más profundas llegan cuando uno se enfrenta a un vacío sin manual de instrucciones. Piensa en un acertijo sin solución. Cuanto más lo analizas, más te obsesiona. Tu desaparición es ese acertijo. Los dejas lidiando con preguntas sin respuesta. ¿Fui importante? ¿Me extraña? ¿Alguna vez me entendió? Y en ese forcejeo mental es donde realmente internalizan tu valor. Y aquí yace la paradoja final. Desaparecer sin huellas no es un acto de negación, sino de autoafirmación. No te borras del mundo, te redefines fuera de los ojos ajenos. Como un escultor que trabaja en la oscuridad, moldeando su obra sin permitir que nadie vea el proceso. Cuando decidas reaparecer, si es que lo haces, será en tus términos, con una forma que ya no podrán descifrar, porque la crearon en su imaginación durante tu ausencia. Así que, si vas a desaparecer, hazlo con la elegancia de quien sabe que su valor no depende de testigos, sin rencor, sin explicaciones, sin miradas atrás. Conviértete en ese cuadro faltante, en ese río que se evapora, en ese acertijo que nunca se resuelve. Porque al final, la huella más profunda no es la que dejas al partir, sino la que imprimes al demostrar que existir, o dejar de existir, es siempre, únicamente, una decisión tuya. Tercero, revierte la dinámica de influencia. Solo intentan recuperar terreno cuando sienten que han perdido la ventaja. Deja que esta noción penetre, porque ahora mismo, ellos probablemente creen tener la sartén por el mango. Confían en saber cómo reaccionarás, en poder anticipar tus movimientos. Están casi seguros de que siempre estarás ahí, disponible, esperando, reaccionando, y precisamente por eso, no te dan el valor que mereces. Seamos claros,
La gente no respeta lo que siempre está a su disposición. No persiguen lo que resulta fácil. Solo empiezan a sentir la pérdida cuando perciben que ya no tienen influencia sobre ti. Imagina ir a un parque de atracciones y encontrar una máquina que siempre entrega un premio modesto cada vez que insertas una ficha. Al principio es entretenido, pero pronto deja de importar, de valorar esos pequeños premios. Lo das por sentado porque no hay riesgo, ni misterio, ni temor a no conseguirlo. Pero si de pronto la máquina deja de funcionar, si insertas la ficha y no obtienes nada, surge la frustración. Y es entonces cuando te esfuerzas más por lograr lo que antes era trivial. Así operan las personas. No te buscan activamente cuando saben que estás ahí, siempre contestando, siempre disponible, siempre dispuesto. Empiezan a moverse cuando sienten que te están perdiendo, cuando extienden la mano y no te encuentran, cuando de repente se dan cuenta de que ya no están seguros de poder recuperarte. Y hasta ahora, quizás se lo has puesto demasiado fácil. Sigues respondiendo, sigues apareciendo, sigues reaccionando a sus mínimas señales, esperando que esta vez sea diferente. Y ellos están cómodos, tranquilos, porque saben que aún tienen acceso. Pero en el instante en que te detienes, en que cambias las reglas no escritas, todo se transforma. Ahora son ellos quienes empiezan a sentir la inquietud. Son ellos quienes revisan el teléfono, preguntándose por qué no has contestado. Son ellos quienes empiezan a sentirse inseguros, nerviosos, con esa duda creciente. ¿Me habré pasado de la raya? Y déjame decirte algo. Intentarán acercarse de nuevo. No necesariamente por amor. No porque de repente hayan visto tu valor, sino porque necesitan reafirmar su sensación de control. Y aquí es donde muchos tropiezan. Porque en cuanto el otro da una señal de acercamiento, tú cedes. Ves ese primer mensaje tentativo, ese hola casual, ese ¿qué tal? Inesperado, y reaccionas. Piensas, ajá, por fin se dieron cuenta. Pero a menudo no es así. No se acercan porque lamenten haberte perdido, se acercan para tantear el terreno, para ver si todavía pueden manipularte, si aún pueden entrar y salir de tu vida a su antojo, si todavía conservan una parte de tu atención. Y en el momento en que respondes, les devuelves ese poder. Pero esta vez no. Esta vez, les dejas sentir la incertidumbre. Esta vez, no te apresuras a responder. Esta vez, no caes en la trampa conocida. Porque esta vez, tú tienes las riendas. Y seamos francos, no será sencillo. Querrás responder, querrás demostrar algo, sentirás el impulso de mostrar que ya no te afecta. Pero la verdadera fortaleza no está en demostrar nada, sino en no necesitar hacerlo. Porque la maniobra más potente es la que nadie anticipaba. Entonces, ¿qué haces? Mantienes la calma, sigues tu camino, vives tu vida como si ellos fueran un capítulo cerrado. Y cuando vuelvan, buscando desesperadamente la seguridad que antes tenían, les permites experimentar lo que tú sentiste. La duda, la incertidumbre, el posible arrepentimiento. Porque en el instante en que comprendan que te han perdido de forma definitiva, es ahí donde empieza su verdadera inquietud. Y para cuando eso ocurra es posible que a ti ya ni te importe. Cuarto, la mejor venganza es el silencio. Existe un malentendido universal sobre la venganza. La imaginamos como un acto explosivo, gritos, confrontación, una caótica descarga de emociones que deja cicatrices visibles. Pero hay otra forma, más sutil y demoledora, que no requiere de ruido ni de fuego. Es aquella que se teje en la quietud, en la negativa a participar, en la elección consciente de no dignificar el dolor con una respuesta. El silencio, cuando se usa con precisión, no es una rendición. Es un arma que desarma, un vacío que desestabiliza, un espejo que refleja la propia insignificancia de quien intentó herirte. Piensa en una tormenta. El viento arrasa, los relámpagos iluminan el cielo, la lluvia golpea con furia. Pero tras pasar la tempestad, lo que perdura no son los estruendos, sino el silencio perturbador que inunda el paisaje. Así opera tu falta de reacción ante quien esperaba un huracán de emociones. Le dejas frente a la nada, a la incómoda certeza de que sus acciones no han alterado tu universo. Lo confrontas con el eco de su propia irrelevancia. La gente subestima el poder de lo no dicho. Creen que las palabras son la única moneda de intercambio en los conflictos, que sin explicaciones, sin reproches, sin diálogo, no hay resolución.
Pero ¿acaso toda herida necesita cerrarse con hilos visibles? ¿O hay cicatrices que al ocultarse demuestran mayor fortaleza? Cuando callas, no evades el problema, lo trasciendes. Le quitas el derecho al otro de definir tu reacción, de medir su impacto sobre ti, de sentirse protagonista de tu historia. Lo conviertes en un espectador de tu paz, no en un director de tu caos. Imagina a un niño que llora para llamar la atención. Si le ignoras, al principio gritará más fuerte, pataleará, exigirá miradas. Pero cuando comprenda que el escenario está vacío, que no hay público para su drama, se callará. Se sentirá ridículo, casi avergonzado de su propio alboroto. Así funciona la dinámica con quienes buscan provocarte. Alimentas su juego cada vez que reaccionas, y lo anulas cuando eliges el mutismo. Tu silencio les enseña que su teatro no tiene valor si tú no compras la entrada. Pero cuidado, no hablamos de un silencio pasivo, de ese que nace del miedo o la sumisión. El verdadero silencio venganza es activo, estratégico, deliberado. Es el que surge después de analizar cada opción y elegir conscientemente no gastar energía en quien no merece ni un suspiro. Es el que protege tu dignidad sin mancharla con lodo ajeno. Es el que dice: no te ignoré porque no tuviera palabras, sino porque ninguna de ellas valía lo que tú podrías entender. Hay una trampa común aquí: confundir el silencio con la indiferencia. La indiferencia es fría, ausente, casi deshumanizante. El silencio venganza, en cambio, está cargado de significado. Es una presencia sólida, una elección que demuestra autodominio. No es que no sientas, es que has decidido que tus sentimientos son demasiado valiosos como para convertirlos en munición gratuita. Mientras la indiferencia desconoce, el silencio observa. Y en esa observación callada reside su poder. El otro intuye que estás viendo, evaluando, y que aún así no consideras necesario intervenir. Quizás te preguntes: pero si no digo nada, ¿no pensarán que me han vencido? ¿Que su ataque funcionó? Aquí yace otro malentendido. La victoria no se mide por quién alza más la voz, sino por quién conserva la claridad mental. Cuando respondes con ira, les das el poder de alterar tu estado emocional. Cuando contraatacas, validas su importancia en tu vida. Pero cuando callas, les quitas ambos privilegios. Les demuestras que ni siquiera merecen el esfuerzo de tu enojo, que han quedado relegados a la categoría de irrelevantes. Recuerda aquella vez que alguien te lanzó un insulto y tú seguiste caminando, sin volver la cabeza. ¿Qué quedó en el aire? ¿La humillación de quien gritó o tu imperturbabilidad? El silencio venganza no busca más, porque ni siquiera reconoce la existencia de una competencia. Se coloca por encima, como un observador que rehúsa unirse al juego. Es el equivalente emocional de ver a alguien tropezar y seguir de largo, sin reírte ni ayudarle. Simplemente dejando que su torpeza hable por sí sola. Ahora piensa en las relaciones tóxicas. Personas que provocan discusiones para sentir que las controlan, que te arrastran a conflictos para confirmar que aún tienen influencia sobre tus emociones. Cada vez que caes en la trampa, les das una dosis de poder. Pero cuando te niegas a discutir, cuando respondes a sus provocaciones con un «no tengo interés en hablar de esto», los despojas de su narrativa. Los dejas frente a un guión incompleto, sin saber cómo seguir actuando. Finalmente, el silencio venganza tiene un efecto colateral hermoso: te libera. Cuando dejas de invertir tiempo en explicaciones inútiles, en discusiones circulares, en monólogos dirigidos a oídos sordos, recuperas energía para lo que realmente importa. Te conviertes en un arquitecto de tu propio bienestar, usando ese tiempo y esa paz mental para construir proyectos, relaciones y versiones de ti mismo que sí merecen tu atención. Así que la próxima vez que sientas el impulso de replicar, de herir como te hirieron, de demostrar que tú puedes más, detente. Respira hondo y pregúntate: ¿realmente quiero entrar en este juego? ¿O prefiero conservar mi energía para algo que sí valga la pena? Elige el silencio, pero hazlo con elegancia, con propósito, con la certeza de que a veces la mejor forma de ganar es negarse a jugar. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito.
Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Quinto, niégales el cierre. Deja que esa ausencia los persiga. Ellos no te proporcionaron una conclusión clara. ¿Por qué deberías ofrecérsela tú? Reflexiona sobre esto. Ahora mismo sientes esa urgencia de explicar, de detallar por qué te alejas, de asegurarte de que comprendan el daño causado. Quieres enviar ese último mensaje, redactar ese extenso correo, hacerles ver tu perspectiva. Pero seamos realistas. Cuando ellos se distanciaron, cuando te ignoraron, cuando te trataron como una opción secundaria, ¿te ofrecieron un cierre formal? Number te dejaron con la incertidumbre, siguieron con sus vidas como si nada, haciéndote cuestionar todo mientras ellos continuaban sin remordimientos. Y ahora que eres tú quien toma distancia, ¿sientes la obligación de justificarte? ¿Sientes que les debes algo? Amigos, esa es una de las mayores falacias que nos contamos. Aquí está el quid. Las explicaciones rara vez generan arrepentimiento profundo. La ausencia sí lo hace. Imagina estar en una sala de cine, completamente inmerso en una película durante 2 horas. Estás expectante, esperando la resolución, el desenlace, y de repente, la pantalla se apaga. Sin final, sin respuestas, solo silencio. La frustración, la necesidad de saber qué ocurrió, te carcome. Eso es exactamente lo que sucede cuando te retiras sin dar explicaciones. La gente espera un cierre, una conversación final, la oportunidad de decir la última palabra, ese final pulcro donde todo encaja. Pero cuando les niegas todo eso, cuando simplemente te vas y dejas un silencio enigmático, es ahí donde tu ausencia los persigue. Es ahí donde el arrepentimiento puede empezar a hacer mella. Mira, la gente no entra en pánico cuando les explicas, porque al explicar les das alivio. Entienden, o creen entender tu dolor, escuchan tus motivos y pueden decirse, ah, vale, tiene sentido. Encuentran consuelo en la comprensión. Pero cuando desapareces, cuando no tienen ni idea de por qué te alejaste, cuando se quedan repasando cada instante, cada palabra, intentando descifrar dónde fallaron, ahí sí, el tormento empieza a jugar en su contra. Y aquí es donde el miedo puede atacarte. Temes que si no explicas, asuman que nunca te importó. Temes que si no les das un porqué, sigan adelante como si fueras irrelevante. Pero déjame reiterarlo. Si alguien puede olvidarte simplemente porque dejaste de justificarte, esa persona nunca te valoró realmente para empezar. Y eso debería ser suficiente información. Porque el impacto duradero no proviene de las palabras dichas, sino de la ausencia sentida, del espacio vacío que dejas, de las preguntas sin respuesta que los asaltan cuando se dan cuenta de que ya no pueden alcanzarte. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente extrañaste algo con intensidad? ¿Fue cuando lo tenías disponible constantemente? ¿O fue cuando te diste cuenta, quizás tarde, de que ya no volvería? Así funciona la mente. No anhelamos lo que ya nos ha sido explicado hasta la saciedad. Anhelamos lo que permanece envuelto en misterio. Por eso, debes resistir el impulso de darles esa explicación final. En este momento, deseas que reconozcan tu valor. Pero la realidad es que la gente no ve tu valor cuando se lo verbalizas. Lo ven cuando sienten tu falta, cuando intentan encontrarte y no estás, cuando buscan respuestas y solo encuentran silencio. Así que deja que se pregunten. Deja que se queden atrapados en sus propias elucubraciones. Deja que pasen noches en vela repasando cada detalle, intentando entender dónde se torció todo. Porque esa es la verdadera lección. Eso es lo que realmente deja huella. Y lo mejor de todo, para cuando finalmente comprendan, si es que lo hacen, lo que perdieron, cuando quizás vuelvan buscando esa explicación tardía, a ti ya no te importará. Así que amigos, es momento de elegir. Puedes seguir explicando, intentando que comprendan, dándoles el consuelo de saber por qué te fuiste. O puedes simplemente retirarte en silencio y dejar que tu ausencia hable más fuerte que cualquier palabra. Afirma conmigo. No debo explicaciones a nadie que no me las dio. Escríbelo en los comentarios. Muéstraselo a ellos, a ti mismo. Muestra al mundo que no vas a seguir ofreciendo cierres a quienes nunca te los brindaron. Deja que el tiempo juegue a tu favor, no en tu contra. Cuanto más tiempo transcurre sin ti, más posibilidades hay de que sientan tu ausencia con intensidad. Graba esto en tu mente, porque ahora mismo quizás piensas que no les importa,
que ya han pasado página, que disfrutan de la vida sin verse afectados por tu falta. Y tú te quedas ahí dudando, ¿realmente importé? ¿Me echarán de menos? Pero escúchame, el tiempo es tu aliado más poderoso en esta estrategia. Al principio no lo sentirán, nadie siente el impacto de inmediato. Están distraídos, se autoconvencen de que hicieron lo correcto, se dicen que estarán bien sin ti. Pero el tiempo tiene su propia forma de ajustar cuentas. Imagínalo así, te compras unos zapatos nuevos, se ven bien, parecen cómodos, y durante un tiempo ni te acuerdas de ese par viejo y fiel que usabas a diario. Pero un día, los zapatos nuevos empiezan a rozar, a molestar. Y de repente, recuerdas lo bien que te sentaban los antiguos, cómo nunca te fallaron, cómo los diste por sentado, y te das cuenta demasiado tarde. Así, más o menos, funciona el arrepentimiento diferido. Ahora mismo, ellos creen tener todo el tiempo del mundo. Creen que pueden reemplazarte, encontrar a alguien más que llene el espacio que dejaste. Pero poco a poco, empiezan a notar diferencias sutiles. Nadie los trata exactamente como tú. Nadie los escucha de la misma manera. Nadie los comprende con esa profundidad. Y es ahí donde la realidad empieza a calar. Es ahí donde el silencio que dejaste se vuelve ensordecedor. Es ahí donde la soledad puede empezar a colarse. Al principio fingirán que todo va bien, que nada ha cambiado. Quizás publiquen más fotos, salgan más, intenten proyectar una felicidad exagerada. Pero a menudo, todo eso es una fachada, una distracción. Porque en el fondo están esperando tu reacción, una señal, algo que demuestre que sigues ahí, observando, esperando. Pero cuando no les das nada, cuando los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y se dan cuenta de que no vas a volver, es ahí donde el peso del arrepentimiento puede empezar a hundirlos como arenas movedizas. Y aquí es donde mucha gente flaquea. Ceden demasiado pronto. Se quedan contando los días, revisando el teléfono, esperando que el arrepentimiento del otro se manifieste, esperando ese mensaje que no llega. Y como siguen esperando, en realidad no se han ido del todo. Siguen emocionalmente conectados a quien decidió alejarse. Pero tú eres diferente. Tú no esperas. Tú no cuentas los días. Tú no te obsesionas con cuándo se darán cuenta. Porque en el momento en que lo haces, sigues cediéndoles el control. Necesitas soltar por completo. Necesitas confiar en que el tiempo hará su trabajo. Porque un día, escucharán una canción que les recuerde a ti. Y por primera vez, en lugar de indiferencia, quizás sientan algo profundo. Un día, estarán rodeados de gente, pero su mente divagará y se preguntarán dónde estás, qué haces, si aún queda alguna posibilidad. Un día tomarán el teléfono, listos para buscar tu nombre, listos para enviar ese mensaje que nunca pensaron que escribirían, y cuando eso suceda, es muy probable que a ti ya no te afecte. Porque mientras ellos fingían estar bien, tú estabas avanzando de verdad. Estabas creciendo. Te estabas convirtiendo en alguien a quien ya no tienen acceso fácil. Y ese es el verdadero castigo, si se puede llamar así. No bloquearlos, no suplicarles que vean tu valor, sino asegurarte de que, cuando finalmente, y si es que, se den cuenta de lo que perdieron, tú ya te hayas ido tan lejos que sea irrelevante. Así que, amigos míos, toca elegir. Puedes seguir esperando, deseando, revisando el móvil cada 5 minutos a ver si por fin reaccionan. O puedes dejar que el tiempo trabaje para ellos, en su contra, en lugar de para ti, en tu contra. Afirma conmigo, confío en que el tiempo revele las cosas. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales, a ti mismo. Muestra al mundo que se acabó la espera activa. Ya no estás disponible para quien nunca te valoró como merecías. Y aquí es donde recuperas tu poder. Nada de perseguir, nada de explicar, nada de esperar. Dejas que el tiempo haga su labor y tú sigues caminando hacia adelante. Porque cuando finalmente, si lo hacen, comprendan lo que perdieron, tú ya estarás demasiado lejos para que te importe. Sexto, la fortaleza de lo no dicho. Existe una energía revolucionaria en lo que callas. En un mundo que venera la sobreexposición, las opiniones constantes, las confesiones públicas, los diálogos que se agotan en likes, elegir no pronunciar ciertas palabras se convierte en un acto de rebelión íntima. No es silencio por incapacidad, ni mudez por miedo.
Es la decisión consciente de proteger significados que las frases trivializarían, de preservar verdades que el lenguaje nunca podría contener. Lo no dicho no es una ausencia, es un territorio sagrado donde lo esencial se guarda lejos de miradas que no sabrían custodiar su peso. Imagina un diamante enterrado en las profundidades de la tierra. Su valor no disminuye por estar oculto. Al contrario, se preserva de ser reducido a mercancía, de ser tallado por manos ajenas. Así opera el poder de lo que retienes en tu interior. Cada secreto estratégicamente guardado, cada emoción no expresada, cada pensamiento que eliges no convertir en sonido, son gemas que proteges de quienes solo sabrían usarlas para adornar su ego. Lo no dicho te pertenece por completo, y en esa posesión silenciosa resides invulnerable. La gente suele confundir sinceridad con verbalización compulsiva. Creen que para ser auténticos deben vaciar su alma en cada conversación, exponer cada herida a cambio de atención momentánea. Pero hay una elegancia en la contención, una dignidad en reconocer que ciertas experiencias son intraducibles. Cuando alguien te pregunta, ¿en qué piensas?, y respondes, en nada, no mientes. Simplemente demarcas fronteras. Les enseñas que tu mundo interno no es un parque de atracciones abierto al público, sino un santuario con acceso restringido. Piensa en los antiguos alquimistas. Transformaban metales en oro mediante procesos que ocultaban celosamente, escribiendo sus fórmulas en códigos indescifrables. Si hubieran gritado sus descubrimientos en las plazas, hoy los recordaríamos como charlatanes, no como sabios. Tu vida emocional requiere el mismo hermetismo. Hay transformaciones que solo ocurren en la clandestinidad del silencio, revelaciones que pierden su potencia al ser compartidas. Lo que no explicas no puede ser manipulado, malinterpretado o usado en tu contra. Permanece puro, intacto, tuyo. Pero cuidado, este poder no reside en callarlo todo, sino en discernir qué merece ser revelado. Hablar poco no es lo mismo que hablar con propósito. La fortaleza de lo no dicho se nutre de la capacidad de escuchar más de lo que se habla, de observar más de lo que se comenta. Es el arte de responder a un grito con una sonrisa enigmática, a un reproche con un gesto que desarma, a una provocación con una pregunta que desnuda las intenciones del otro. Mientras ellos gastan munición verbal, tú conservas recursos estratégicos. Recuerda aquella vez que alguien intentó humillarte en público. Mientras los espectadores esperaban una réplica furiosa, tú solo inclinaste la cabeza levemente, como si acabaras de oír una curiosidad irrelevante. Sin una palabra, desmantelaste su intento de drama, porque el vacío que dejaste no lo llenó la compasión hacia ellos, sino la incomodidad de enfrentar su propia vileza sin el reflejo de tu ira. Lo no dicho los obligó a escucharse a sí mismos, y el eco fue suficiente castigo. Hay una razón por la que las montañas inspiren veneración. Su grandeza no necesita anunciarse. No explican su historia geológica a cada viajero que pasa, no justifican sus grietas ni celebran sus cumbres. Simplemente existen, imponentes en su mutismo. Así deberías moverte por la vida, siendo una presencia que no requiere validación constante, que no se desgasta en convencer a otros de su valor. Cuando dejas de explicar quién eres, das espacio para que los demás lo descubran, o no. Y en ese proceso, filtras sin esfuerzo a quienes solo querían etiquetarte, no comprenderte. La trampa moderna es creer que lo no expresado se pierde. Las redes sociales, los mensajes instantáneos, la cultura de la transparencia, todo nos empuja a vomitar pensamientos en tiempo real. Pero piensa en los grandes misterios de la humanidad, las cartas nunca enviadas, los diarios jamás leídos, las miradas que transmitieron más que discursos. Lo no dicho construye mitologías personales. Un "te quiero" atrapado en la garganta puede pesar más que 1000 declaraciones cursis. Un secreto llevado a la tumba puede definir legados enteros. Ahora imagina un ajedrecista jugando contra sí mismo. Cada movimiento es calculado, cada estrategia probada en silencio. Si alguien lo interrumpiera con preguntas, ¿por qué mueves ese peón? ¿Qué planeas? La magia se rompería. Tu mente es ese tablero. Exponer cada razonamiento, cada duda, cada estrategia, solo sirve para dar ventaja a quienes no merecen participar del juego. Guardar silencio interno y externo te convierte en dueño absoluto de tus decisiones. Sin embargo, este poder exige disciplina. Requiere resistir la tentación de usar palabras como muletas emocionales,
de confundir sinceridad con exhibicionismo. Hay dolores que piden ser gritados, pero al transformarlos en poesía íntima, escrita para nadie, guardada bajo llave, los transmutas en sabiduría. Lo no dicho no reprime, alquimiza. Y aquí yace la paradoja definitiva. Cuanto menos hablas de ciertas cosas, más presencia adquieren. Una relación que nunca se nombra se vuelve leyenda. Un sueño no compartido crece sin el peso de las expectativas ajenas. Un duelo no performativo cura sin cicatrices visibles. Mientras los demás diluyen sus verdades en charlas banales, tú concentras las tuyas en un núcleo impenetrable. Así que, la próxima vez que sientas la urgencia de explicar, de defenderte, de desmenuzar tu alma ante alguien, detente. Respira. Pregúntate, ¿esta persona ha ganado el derecho a mis silencios? ¿Entenderá que lo que callo es más importante que lo que digo? Si la respuesta es no, sonríe como lo haría un océano ante quien solo quiere llenar un vaso. Que encuentren profundidad o salinidad en tus aguas depende de ellos. Tu trabajo es seguir conteniendo mareas que nunca enseñarás. Séptimo, un clavo no saca otro clavo. Nunca devuelvas el dolor que te han causado. Hay algo que debes entender sobre el dolor. Cuando te hieren, tu primer impulso será devolver el golpe. Buscarás equilibrar la balanza, creerás que lastimar al otro te aliviará. Pero aquí hay una paradoja. Clavando otro clavo en la pared, solo profundizas el agujero. No reparas nada, solo amplías la grieta. La venganza no sana, no repara, no limpia. Es un espejismo que te hace creer que recuperarás el control, cuando en realidad te ata más fuertemente a la herida. Imagina un edificio en ruinas. Cada insulto, cada traición, cada desprecio es un martillazo contra sus cimientos. Ahora piensa en ti como ese edificio. Si respondes con la misma fuerza destructiva, ¿qué ganas? Quizás derrumbas algo en el otro, pero tus propias paredes siguen agrietadas. El polvo se acumula, los escombros bloquean las salidas, y al final, ambos quedan sepultados bajo los restos de algo que pudo haberse reconstruido. La gente suele confundir resistencia con retaliación. Creen que endurecerse significa volverse insensible, que protegerse implica atacar primero. Pero la verdadera fortaleza no reside en devolver el daño, sino en negarse a participar del juego. Es fácil reaccionar, difícil es contener la marea de emociones que piden justicia. Y sin embargo, ahí está la clave. Cuando alguien te lastima y no recibes el golpe, cuando lo dejas suspendido en el aire sin respuesta, el agresor se enfrenta a su propia violencia reflejada en el vacío. Es como arrojar una piedra a un pozo sin fondo. No hay eco, no hay confirmación, solo silencio. Quizás pienses que perdonar es sinónimo de debilidad, que ignorar el daño te convierte en cómplice. Pero no se trata de justificar lo injustificable, ni de fingir que el dolor no existió. Se trata de reconocer que cargar con el resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. Cada vez que repites en tu mente las palabras que te hirieron, cada vez que fantaseas con la venganza, estás permitiendo que quien te lastimó siga ocupando espacio en tu presente. Le das poder sobre tus pensamientos, tus noches, tu paz. Hay una historia que circula en algunas culturas antiguas. Un hombre camina por el desierto y es mordido por una serpiente. En lugar de correr a buscar ayuda, persigue al animal para matarlo. Mientras lo hace, el veneno se expande por su cuerpo. Al final, ambos yacen sin vida bajo la arena. La moraleja no es sobre la compasión hacia la serpiente, sino sobre el instinto autodestructivo de priorizar el castigo sobre la supervivencia. Así actúa la mente cuando el rencor nubla el juicio. Pierdes de vista lo esencial, tu bienestar, por enfocarte en lo accesorio, su sufrimiento. Pero esto no significa que debas permitir que te dañen una y otra vez. Hay una línea clara entre la dignidad y la sumisión. Puedes alejarte sin convertirte en lo que detestas. Puedes levantar un muro sin lanzar piedras. Porque cuando respondes con crueldad a la crueldad, te reduces. Te vuelves una versión distorsionada de aquello que juraste no ser. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre tú y quien te hirió? Piensa en el mar. Las olas golpean las rocas una y otra vez, pero éstas no se desgastan por el agua, sino por los fragmentos de sí mismas que arrastran las corrientes. Si respondes al dolor con más dolor, te fragmentas. Pierdes pedazos de tu integridad, de tu capacidad de confiar, de tu luz.
Te conviertes en una roca erosionada, desprendiendo esquirlas de amargura que hieren a quienes intentan acercarse. Ahora imagina un árbol. Cuando una rama se quiebra, no busca romper otra en respuesta. En lugar de eso, dirige su energía hacia sanar la herida, sellándola con resina, y sigue creciendo hacia la luz. Las cicatrices quedan, sí, pero no detienen su ascenso. Incluso pueden volverse los puntos más fuertes del tronco. Así es la resiliencia. No se trata de evitar el daño, sino de transformarlo en parte de tu historia, sin permitir que defina tu futuro. Es comprensible que quieras que el otro entienda el daño que causó, que anheles un arrepentimiento, una disculpa, un acto de reparación. Pero aquí está la verdad cruda. Nadie puede ser forzado a comprender lo que no desea ver. Exigir empatía es como regar una semilla de cemento. No brotará, por más lágrimas que uses. La única certeza que tienes es tu propio camino. Puedes elegir entre arrastrar el peso de su indiferencia o soltarlo para avanzar más ligero. Hay quienes dirán que esta postura es idealista, que en el mundo real solo triunfa el despiadado. Pero observa con atención. La violencia, física o emocional, es un ciclo sin fin. Un clavo llama a otro clavo. Una herida abre otra herida. La historia humana está llena de ejemplos. Guerras que inician por rencillas personales, familias destruidas por rencores heredados, amistades rotas por malentendidos que nadie quiso resolver. Romper ese ciclo requiere más valor que seguirlo. Por eso, cuando sientas el impulso de clavarle a alguien el mismo dolor que te atravesó, detente. Respira. Pregúntate, ¿esto me sanará o solo me hundirá más? ¿Estoy actuando desde mi poder o desde mi herida? ¿Quiero ser recordado como quien perpetuó el ciclo o como quien lo rompió? Al final, la vida no se trata de ganar batallas efímeras contra quienes te subestimaron. Se trata de preservar tu capacidad de caminar sin arrastrar cadenas, de amar sin miedo, de crecer sin permitir que las tormentas ajenas definan tu clima interior. Un clavo no saca otro clavo, pero una semilla, regada con tiempo y cuidado, puede convertirse en un bosque. Octavo, haz que se sientan prescindibles. Se creían únicos en tu vida, hasta que les mostraste que eran solo una pieza más en el tablero. Permite que esta idea se asiente, porque ahora mismo alguien todavía piensa que ejerce un poder especial sobre ti. Creen que sigues anclado donde te dejaron, esperando, sufriendo, roto. Se han autoconvencido de que nunca lo superarías. Es la narrativa que construyen para sentirse importantes. Pero, ¿qué ocurre cuando les demuestras lo contrario? Cuando te ven prosperar, sonreír, brillar, evolucionar, ¿sin ellos? Es ahí donde el lamento puede empezar a surgir. Es ahí donde la balanza cambia. Porque contaban con que te quedarías estancado en el pasado. Contaban con tu sufrimiento. Contaban con que te aferrarías a los restos, repasando cada detalle, esperando su regreso. Pero en lugar de eso, te convertiste en lo que nunca previeron. Alguien autosuficiente e intocable. Imagina a un artista que solo utiliza un pincel específico. Confía plenamente en él, creyendo que es la única herramienta capaz de crear su arte. Pero un día, ese pincel desaparece. Y de repente, descubre toda una gama de espátulas, esponjas, incluso sus propios dedos, técnicas que nunca había considerado. Y en ese instante comprende. El pincel nunca fue el arte. El arte siempre residió en él. Eso es precisamente lo que sucede cuando alguien se da cuenta de que nunca fuiste dependiente de ellos. Cuando ven que su ausencia no te aniquiló, sino que te liberó. Y es ahí donde el temor puede empezar a manifestarse. Quizás pienses, ¿y si nunca encuentro a nadie como esa persona? Esa es la trampa mental que te mantiene atado. Porque rara vez temes perder a la persona real. Temes perder la idealización que construiste, lo que anhelabas que fueran. Pero si realmente fueran tan irreemplazables, no estarías aquí ahora, buscando formas de que lamenten haberte perdido. Por eso, es momento de despertar. Porque nada hace que alguien valore más lo perdido que verlo en manos de otro, o simplemente verlo prosperar por sí mismo. Pero el poder real no está en intentar generar envidia. El poder real reside en avanzar tanto y tan genuinamente que olvidas que alguna vez tuviste la intención de probar algo. Y cuando finalmente comprendan lo que dejaron ir, tú ya habrás dejado de mirar atrás hace tiempo. Cuando te retiras, no como un fantasma que huye, sino como un enigma que se repliega,
Es ahí donde la inquietud se instala. Es en ese instante que empiezan a sobreanalizar, a cuestionarse. Un momento, ¿por qué no reacciona como esperaba? ¿De verdad me ha superado? ¿Acaso nunca fui tan importante? Y ese pensamiento, esa duda persistente, se queda en su mente como una melodía inacabada. Porque la gente no teme perder lo que entiende perfectamente. Teme perder aquello cuyo comportamiento no puede anticipar. Imagina esto. Estás viendo una serie intrigante y justo en el momento cumbre, la pantalla se va a negro. Sin explicación, sin resolución, solo silencio. Tu mente no lo suelta. Repasas las escenas, intentas conectar los puntos, necesitas saber cómo concluía. Eso mismo ocurre cuando te vuelves impredecible. Esperaban la versión conocida de ti, la que busca, la que justifica, la que pide un cierre, la que subraya lo cruciales que fueron. Pero cuando les niegas eso, cuando te conviertes en una incógnita, cuando dejas de reaccionar según el patrón esperado, empiezan a perder su sensación de control. Porque el control real no se basa en forzar la permanencia de alguien, sino en la certeza de que esa persona es predecible y accesible. Y ahora mismo, quizás todavía creen que pueden recuperarte. Creen que si envían un mensaje, contestarás. Si publican algo, lo notarás. Si se acercan de la manera correcta, volverás corriendo. Pero ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando los dejas sin respuesta, no solo en los mensajes, sino en tu actitud general hacia ellos? ¿Qué pasa cuando publican algo para llamar tu atención y tú no acusas recibo? Cuando intentan comprobar si aún los sigues y descubren que no. Entran en un estado de desconcierto, porque de repente son ellos quienes esperan. Son ellos quienes actualizan, quienes analizan cada detalle, intentando descifrar qué ocurre en tu mente. Y cuanto más piensan en ti, más se dan cuenta de que ya no te conocen tan bien. Eso descoloca a cualquiera. Seamos honestos, la certeza da tranquilidad. Cuando la gente sabe exactamente dónde está contigo, cuando puede predecir tu siguiente paso, no teme perderte, simplemente asumen que sigues ahí. Pero cuando esa certeza se evapora, cuando te conviertes en una página en blanco, un libro cerrado, un misterio sin resolver, es entonces cuando te vuelves inolvidable. Podrías pensar, pero si dejo de reaccionar, ¿no seguirán adelante sin más? ¿No me olvidarán? No necesariamente, porque la mente no se deshace fácilmente de lo que no comprende. Lo que más nos persigue son las relaciones que nos dejan con preguntas, aquellas que no concluyeron como esperábamos. Son esas las que no podemos quitarnos de la cabeza. Y precisamente por eso, no das explicaciones, no ofreces un cierre, no reaccionas, no muestras tus cartas, los dejas sumidos en su propia confusión, los dejas preguntándose, les haces sentir el peso de sus decisiones. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que ser impredecible es jugar, provocar, fingir felicidad o forzar cambios solo para obtener una reacción. Pero la verdadera imprevisibilidad, el poder genuino, proviene de que auténticamente ya no te importe, de haber seguido adelante de verdad, de alcanzar un estado de paz interior donde su presencia o ausencia ya no te desequilibra. Porque cuando eres verdaderamente impredecible, no es un juego, es liberación. Y cuando finalmente reúnan el valor para buscarte, cuando extrañen la claridad que siempre tuvieron contigo, ya habrás avanzado tanto que ni siquiera reconocerán a la persona en la que te has convertido. Ahora, amigos, toca decidir. Puedes seguir siendo predecible, seguir reaccionando, seguir intentando demostrar algo, o puedes convertirte en el enigma que nunca lograrán descifrar por completo. Noveno. La transformación silenciosa que los desarma. No desarmas a alguien buscando su atención desesperadamente. Lo haces sembrando en su mente la duda de si alguna vez fuiste realmente importante para ellos. Detente un momento a pensar. Quizás crees que cortar la comunicación enviará un mensaje, que distanciarte les dará una lección, que cualquier reacción, ira, pena, frialdad, los afectará profundamente. Pero aquí va una verdad incómoda. La gente no entra en crisis cuando la bloquean. Entra en crisis cuando te conviertes en un enigma. Cuando ya no pueden descifrarte. Cuando pierden la certeza sobre el lugar que ocupan en tu vida. Piensa en un jugador que domina un tablero, controlando cada pieza, moviéndolas a su antojo. Ahora, imagina que de repente, las reglas cambian o las piezas dejan de responder.
El jugador intenta moverlas, pero ya no obedecen. Es ahí donde surge la inquietud, porque se da cuenta de que su control era una ilusión. Solo creía tenerlo. Eso mismo ocurre cuando guardas silencio, cuando cesas de reaccionar, cuando simplemente te esfumas sin conflicto, sin drama, sin preaviso. Ellos esperan la confrontación, el llanto, el intento de explicación, la búsqueda de un cierre. Pero cuando les ofreces la nada absoluta, es entonces cuando empiezan a dar vueltas, revisando el móvil compulsivamente por la noche, releyendo mensajes antiguos, esperando una notificación tuya que no llega. Y no lo reconocerán fácilmente. Al principio es raro que te extrañen, disfrutan de una aparente libertad, se autoconvencen de que hicieron lo correcto, fingen indiferencia. Pero el silencio actúa lentamente, como una gota constante. No impacta de golpe, pero erosiona con el tiempo, porque esperaban un estallido y recibieron un vacío inesperado. Y es ahí donde el temor empieza a asomar. Quizás pienses, pero si no corto el contacto, ¿no creerán que aún me importan? ¿No sentirán que tienen el dominio? ¿No seguirán adelante sin más? Eso es lo que tu propia mente, y quizás ellos, quieren que creas para mantenerte en ese ciclo. Pero seamos honestos, ¿acaso ellos te ofrecieron un cierre claro? ¿Se preocuparon por tu entendimiento? ¿Consideraron tus emociones antes de alejarse? Probablemente no. Se fueron asumiendo tu permanencia, creyendo que podrían volver a voluntad, que tú esperarías. Pero ahora, inviertes la partida. Ahora, eres tú quien se retira. Ahora, son ellos quienes deben enfrentar el hueco. Ahora, el posible arrepentimiento es suyo. La decisión es tuya. Seguir intentando explicar y hacerles comprender, o dejar que tu ausencia resuene con más fuerza que cualquier palabra. Escribe ahora en los comentarios: mi quietud es mi fortaleza. Demuéstratelo a ti, y de paso, a ellos. Y acompáñame, porque lo que sigue te asegurará que te perciban de un modo completamente nuevo. Pero justo ahora, quizás aún se lo pones fácil. Quizás dejas una rendija abierta. Quizás dejas pequeñas señales esperando que las sigan. Quizás aún contestas esos mensajes esporádicos a deshoras, esos contactos superficiales, esos intentos vagos por mantenerte en su órbita como una alternativa. Y luego te extrañas de que no te valoren. Pero grábate esto: la gente no valora lo que percibe como perpetuamente disponible. No lamentan perder lo que creen poder recuperar fácilmente. Y mientras sigas siendo accesible, nunca experimentarán realmente tu ausencia. Ahí surge el temor. Temes que si no respondes te olviden, que si no muestras interés, avancen, que si no te haces notar, crean que nunca te importó. Pero déjame aclararte algo: si alguien puede olvidarte solo porque dejaste de buscarlo, esa persona nunca te perteneció de verdad. Y esa es la realidad que necesitas asimilar. Porque la gente adecuada, la que genuinamente te aprecia, no necesita recordatorios constantes. No necesitan ver tus me gusta, ni saber que sigues sus pasos. Quien de verdad se interesa no requiere pruebas de tu existencia. Pero aquellos que solo reaparecen cuando presienten que te pierden, no te extrañan a ti, extrañan la validación que les proporcionabas. Extrañan la comodidad de saber que eras una opción segura. Por eso, ha llegado el momento de hacerles sentir precisamente aquello que no supieron apreciar. Porque nada impacta más que darse cuenta de que el acceso a ti se ha cerrado. Que ya no pueden llamarte esperando respuesta. Que no pueden enviar un simple hola con la certeza de tu reacción inmediata. Que su mínimo esfuerzo ya no basta para mantenerte girando a su alrededor. Así que, hoy mismo, te detienes. Basta de revisar sus perfiles. Basta de anticipar su siguiente movimiento. Basta de responder a sus intentos mediocres por mantenerte cerca. Porque cada vez que respondes, cada vez que interactúas, cada vez que demuestras que aún te afecta, les estás quitando peso a su pérdida. Les facilitas seguir adelante sin sentir jamás el verdadero impacto de tu ausencia. Y confía en mí, la gente solo lamenta perderte cuando está absolutamente segura de que te ha perdido. Piénsalo. Como alguien que entra a una tienda, toma un objeto, lo considera, pero no se decide a comprarlo. Cree que puede dejarlo y volver por él más tarde, pero cuando regresa ya no está, alguien más lo compró. Y de repente, lo desea con más intensidad que nunca. Así funciona la mente.
No anhelamos lo que siempre está ahí. Codiciamos lo que ya no podemos tener. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 10. Señales invisibles. La comunicación no verbal y las neuronas espejo descifran lo oculto en los demás. La comunicación no verbal es una herramienta poderosa que revela aspectos de nuestra mente que a menudo intentamos ocultar. Pequeños gestos como levantar las cejas pueden transmitir sorpresa, duda o incluso desdén, enviando señales sutiles pero impactantes a quienes nos observan. Estas microexpresiones son reflejos subconscientes que desvelan lo que realmente sentimos, a menudo antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. El poder de la comunicación no verbal radica en su capacidad para expresar lo que las palabras a veces no pueden. Un simple gesto, como un ligero encogimiento de hombros, puede comunicar incertidumbre o indiferencia de manera más efectiva que cualquier discurso. Incluso el tono de nuestra voz, la forma en que modulamos nuestras palabras, juega un papel crucial en cómo se perciben nuestras intenciones y emociones. Estas señales, aunque a menudo pasen desapercibidas para la mente consciente, son captadas instintivamente por aquellos que nos rodean, influyendo en sus percepciones y reacciones. Las microexpresiones, esas breves y sutiles contracciones faciales que ocurren en fracciones de segundo, son quizás los indicadores más reveladores de nuestro estado emocional interno. Estudios han demostrado que estas expresiones fugaces pueden indicar emociones tan variadas como el miedo, la ira, la felicidad o la tristeza, y son casi imposibles de controlar conscientemente. Por esta razón, se convierten en una ventana al alma, mostrando lo que verdaderamente sentimos, incluso cuando intentamos ocultarlo. En contextos sociales, estas microexpresiones pueden determinar el curso de una conversación o la dinámica de una relación, ya que la persona que las percibe puede, consciente o inconscientemente, ajustar su comportamiento en respuesta. Además, el lenguaje corporal en su totalidad juega un papel fundamental en la comunicación no verbal. La postura, la proximidad física y el contacto visual son elementos que hablan de nuestra disposición, confianza y nivel de comodidad en una situación determinada. Por ejemplo, cruzar los brazos sobre el pecho puede interpretarse como una señal de defensividad o rechazo, mientras que una postura abierta y relajada sugiere receptividad y seguridad. Del mismo modo, el contacto visual sostenido puede indicar sinceridad e interés, pero también puede ser percibido como una forma de dominación o intimidación, dependiendo del contexto. La interpretación de estas señales no verbales es una habilidad que se desarrolla con la experiencia y la observación, y es esencial para una comunicación efectiva. Al aprender a leer las sutilezas del lenguaje corporal y las microexpresiones, no solo podemos entender mejor a los demás, sino también controlar cómo nos perciben. Ser conscientes de nuestras propias expresiones y gestos nos permite transmitir mensajes más claros y congruentes, minimizando malentendidos y fortaleciendo nuestras interacciones personales y profesionales. La comunicación no verbal es un componente crucial de nuestras interacciones diarias, que complementa y enriquece el lenguaje hablado. Aunque a menudo se pasa por alto, tiene un impacto profundo en la forma en que nos relacionamos con el mundo y cómo el mundo nos percibe. Ser conscientes de su poder y aprender a utilizarlo con intención puede abrir nuevas vías para la comprensión mutua y el éxito en nuestras relaciones. La comunicación no verbal incluye una amplia gama de comportamientos y señales, como el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el contacto visual, los gestos, la postura y el tono de voz. Estos elementos pueden transmitir emociones, actitudes y estados de ánimo de manera más efectiva que las palabras. Por ejemplo, una sonrisa puede indicar amabilidad y apertura, mientras que una postura encorvada puede sugerir inseguridad o desánimo. Además, la comunicación no verbal puede reforzar o contradecir el mensaje verbal. Cuando ambos tipos de comunicación están alineados, el mensaje se vuelve más claro y convincente. Sin embargo, si hay una discrepancia entre lo que se dice y lo que se muestra, puede generar confusión y desconfianza. Por esta razón, es esencial ser consciente de nuestras señales no verbales
y asegurarnos de que estén en armonía con nuestras palabras. En el ámbito profesional, la comunicación no verbal juega un papel fundamental en la creación de impresiones y en la construcción de relaciones. Un apretón de manos firme, un contacto visual directo y una postura erguida pueden transmitir confianza y competencia, lo que puede ser decisivo en entrevistas de trabajo, reuniones de negocios y presentaciones. Del mismo modo, en nuestras relaciones personales, la comunicación no verbal puede fortalecer los vínculos emocionales y mejorar la empatía y la comprensión mutua. Aprender a interpretar y utilizar la comunicación no verbal de manera efectiva requiere práctica y autoconciencia. Observar cómo reaccionan los demás a nuestras señales no verbales y ajustar nuestro comportamiento en consecuencia puede mejorar significativamente nuestras interacciones. Además, ser conscientes de las diferencias culturales en la comunicación no verbal es crucial, ya que lo que puede ser considerado apropiado en una cultura puede no serlo en otra. La comunicación no verbal es una herramienta poderosa que, cuando se utiliza con intención y conciencia, puede enriquecer nuestras interacciones y mejorar nuestras relaciones tanto en el ámbito personal como profesional. Al prestar atención a nuestras señales no verbales y aprender a interpretarlas correctamente, podemos abrir nuevas vías para la comprensión mutua y el éxito en nuestras relaciones. Las neuronas espejo juegan un papel crucial en nuestra capacidad para comprender y responder al lenguaje corporal de los demás. Estas células cerebrales, ubicadas en diversas áreas del cerebro, no solo se activan cuando realizamos una acción, sino que también se activan cuando observamos a alguien más realizar la misma acción. Este mecanismo es esencial para la empatía y la comunicación no verbal, ya que nos permite interpretar las intenciones y emociones de otras personas de manera intuitiva y casi automática. Por ejemplo, cuando vemos a alguien levantar las cejas, nuestras neuronas espejo se activan de una manera similar a como lo harían si nosotros mismos estuviéramos realizando ese gesto. Esta activación refleja un proceso de simulación interna que nos ayuda a comprender el significado del gesto. Dependiendo del contexto, el levantar las cejas puede indicar sorpresa, incredulidad, interés o incluso una señal de reconocimiento. Este fenómeno no solo se limita a gestos simples, sino que también se extiende a acciones más complejas y a la comprensión de estados emocionales más profundos. Gracias a las neuronas espejo, somos capaces de experimentar en cierto grado las emociones que vemos en otros, lo que facilita la conexión social y la comprensión mutua. Así, estas neuronas no solo contribuyen a nuestra capacidad de leer el lenguaje corporal, sino que también nos permiten resonar emocionalmente con quienes nos rodean, creando un puente entre la observación y la experiencia personal. Nuestra interpretación del lenguaje corporal está profundamente influenciada por nuestras experiencias pasadas y prejuicios. Inconscientemente, podemos formar opiniones sobre una persona basadas en gestos y posturas que hemos asociado previamente con ciertos comportamientos o personalidades. Esta tendencia a juzgar a otros rápidamente se enraiza en nuestra necesidad evolutiva de evaluar situaciones y personas de manera eficiente para sobrevivir. Los pequeños gestos faciales, como un leve fruncimiento de cejas o un sutil cambio en la mirada, pueden revelar emociones ocultas que no se expresan verbalmente. Las neuronas espejo juegan un papel clave en la interpretación de estas señales, ya que nos permiten sentir empatía y conectarnos emocionalmente con los demás, captando matices que de otro modo pasarían desapercibidos. El impacto de los movimientos oculares y el levantamiento de cejas en la percepción subconsciente de las intenciones y emociones de los demás es de gran relevancia. Estos gestos, aunque en muchas ocasiones pasan desapercibidos a nivel consciente, juegan un papel fundamental en la comunicación no verbal, influyendo en cómo los demás nos perciben e interpretan nuestras emociones y pensamientos. Los movimientos oculares, por ejemplo, son una fuente rica de información sobre nuestro estado mental y emocional. La dirección de la mirada puede revelar mucho sobre lo que está capturando nuestra atención. Una mirada directa y sostenida suele interpretarse como un signo de confianza o interés, mientras que evitar el contacto visual puede sugerir timidez, incomodidad o incluso deshonestidad. Además, la velocidad con la que movemos los ojos puede transmitir diferentes estados emocionales.
Movimientos rápidos e inestables pueden ser indicativos de ansiedad o nerviosismo, mientras que movimientos más lentos y controlados suelen asociarse con calma y seguridad. El levantamiento de cejas es otro gesto poderoso que, aunque breve y a menudo involuntario, comunica una amplia gama de emociones. Este movimiento puede expresar sorpresa, curiosidad o interés cuando se realiza de manera sutil y rápida. Sin embargo, un levantamiento de cejas más pronunciado y sostenido puede denotar escepticismo o duda. Estos pequeños gestos, cuando se combinan con otros elementos del lenguaje corporal, como la postura o las expresiones faciales, pueden reforzar o contradecir lo que decimos verbalmente, dando a los demás pistas sobre nuestras verdaderas intenciones y sentimientos. 11. Ojos firmes y postura de poder. Proyecta confianza y domina con tu presencia. El contacto visual y la postura son elementos cruciales que influyen de manera significativa en la percepción que los demás tienen de nosotros durante cualquier tipo de interacción. Estos aspectos no son simplemente detalles accesorios, sino que forman parte esencial de la comunicación no verbal, la cual complementa y a menudo refuerza el mensaje verbal. El contacto visual en particular es un pilar fundamental en la construcción de una comunicación efectiva. Cuando mantienes un contacto visual firme y directo, no solo captas la atención de tu interlocutor, sino que también transmites un mensaje poderoso de autoridad, sinceridad y confianza. Mirar a los ojos de la otra persona durante una conversación genera una conexión más profunda y personal, lo que a su vez facilita un intercambio más honesto y abierto. Este acto sencillo, pero poderoso, ayuda a establecer un vínculo de confianza mutua, esencial en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Por otro lado, la postura corporal juega un papel igualmente importante en la comunicación no verbal. Una postura erguida y abierta proyecta seguridad y disposición, lo que puede influir positivamente en la percepción que los demás tienen de ti. Por ejemplo, al mantener los hombros hacia atrás y la cabeza en alto, transmites confianza y apertura, lo que puede hacer que las personas se sientan más cómodas y receptivas a interactuar contigo. En contraste, una postura encorvada o cerrada puede ser percibida como inseguridad o desinterés. Si te encorvas o cruzas los brazos, podrías estar enviando señales de que no estás interesado en la conversación o que te sientes incómodo. Esto puede crear una barrera en la comunicación y dificultar la conexión con tu interlocutor. Mantener una postura adecuada no solo comunica que estás presente y comprometido en la conversación, sino que también envía señales de respeto hacia tu interlocutor. Al mostrar una postura abierta y receptiva, demuestras que valoras la interacción y que estás dispuesto a escuchar y participar activamente. Además, una buena postura tiene beneficios físicos que contribuyen a una comunicación más efectiva. Al mantener una postura erguida, mejoras tu capacidad para respirar profundamente, lo que a su vez puede ayudarte a hablar con más claridad y proyección. Una respiración adecuada es esencial para mantener un tono de voz firme y seguro, lo que refuerza aún más la impresión de confianza y competencia. La postura corporal es un componente crucial de la comunicación efectiva. Al ser consciente de tu postura y hacer ajustes para mantener una posición erguida y abierta, puedes mejorar significativamente la forma en que te perciben los demás y la calidad de tus interacciones. Esto no solo te ayudará a comunicarte de manera más efectiva, sino que también fortalecerá tus relaciones personales y profesionales. La importancia del contacto visual y la postura al comunicarse no puede ser subestimada cuando se trata de proyectar confianza y seguridad. Estos elementos no verbales son herramientas poderosas que, cuando se utilizan de manera consciente, pueden transformar la manera en que te perciben los demás y mejorar significativamente la calidad de tus interacciones. La comunicación efectiva va más allá de las palabras, y el dominio de estos aspectos no verbales es clave para alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. En un estudio realizado por la Universidad de Wolverhampton, se encontró que las personas que mantienen contacto visual prolongado son percibidas como más dominantes y seguras de sí mismas. Además, este simple gesto puede establecer una conexión inmediata, eliminando cualquier rastro de duda o inseguridad en la interacción. Por otro lado,
Una mirada esquiva puede sugerir falta de confianza, nerviosismo o incluso deshonestidad. Adoptar una postura de alfa es una de las estrategias más efectivas para proyectar una imagen de seguridad y liderazgo en cualquier situación. Esta postura no solo afecta cómo los demás te perciben, sino que también tiene un impacto directo en cómo te sientes contigo mismo. Al adoptar una posición corporal que refleja confianza, envías señales tanto a tu entorno como a tu propio cerebro de que estás en control, preparado y dispuesto a asumir un rol de liderazgo. La postura alfa se caracteriza por una expansión del cuerpo en la que las extremidades se separan y el cuerpo ocupa más espacio de lo habitual. Al hacer esto, estás enviando un mensaje claro y potente. Estás presente y dispuesto a ser notado. Esta expansión no es solo un gesto físico, sino una declaración de poder y dominio sobre el entorno. Cuando ocupas más espacio, demuestras que tienes el derecho y la autoridad para hacerlo, lo que a su vez genera una percepción de mayor seguridad y competencia. Además, esta postura tiene efectos psicológicos que van más allá de la percepción externa. Diversos estudios han demostrado que cuando adoptas una postura expansiva, se desencadenan cambios hormonales en el cuerpo, como un aumento en los niveles de testosterona, que está asociada con la confianza y la asertividad, y una disminución en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Estos cambios químicos pueden mejorar tu capacidad para manejar situaciones desafiantes, tomar decisiones con mayor claridad y comunicarte con más eficacia. Es importante destacar que la postura alfa no debe confundirse con una actitud agresiva o dominante de manera negativa. Se trata más bien de un equilibrio entre firmeza y apertura. Una postura de alfa, bien ejecutada, transmite confianza sin caer en la intimidación. Proyecta seguridad sin parecer arrogante. Esto es crucial en situaciones donde es necesario liderar o influir en otros, ya que te permite establecer una presencia sólida y respetuosa que inspira a los demás a seguirte. Adoptar una postura de alfa es una herramienta poderosa no solo para proyectar seguridad y liderazgo, sino también para sentirte más seguro y en control de ti mismo. Es una técnica que, cuando se practica conscientemente, puede transformar la manera en que interactúas con el mundo, permitiéndote ocupar el espacio que te corresponde con autoridad y confianza. Esta postura es más que una simple posición física. Es una declaración de presencia, poder y autoconfianza que puede abrirte puertas en cualquier ámbito de la vida. Según estudios de la Universidad de Harvard, las posturas expansivas no solo afectan cómo te ven los demás, sino también cómo te sientes contigo mismo, elevando los niveles de testosterona, asociada con la confianza, y reduciendo el cortisol, la hormona del estrés. La postura alfa es una forma sutil pero efectiva de influir en la percepción de los demás, proyectando una imagen de liderazgo y control. Sin embargo, es esencial adaptar tu postura y comportamiento según el entorno en el que te encuentres para alcanzar tus objetivos de manera efectiva. En una negociación, por ejemplo, una postura demasiado dominante puede ser interpretada como agresiva, mientras que una postura más neutral puede facilitar la apertura y la cooperación. Por tanto, conocer el contexto es clave para saber cuándo y cómo emplear estas técnicas. El contacto visual firme y constante es también crucial para establecer y mantener la conexión con los demás. Este tipo de mirada no solo transmite seguridad, sino que también puede ser una herramienta para evitar la apariencia de duda o inseguridad. La psicología de la mirada revela que las personas que mantienen contacto visual son percibidas como más confiables y competentes, tanto en relaciones personales como profesionales. La capacidad de sostener una mirada sin vacilaciones puede marcar la diferencia en situaciones críticas, como entrevistas de trabajo o presentaciones importantes. En cuanto a la postura, una postura erguida y abierta es sinónimo de poder y confianza. Pequeñas correcciones en la postura, como mantener la espalda recta, los hombros relajados y el pecho ligeramente elevado, pueden tener un impacto significativo en cómo los demás te perciben. En situaciones clave, como reuniones o presentaciones, estos ajustes pueden fortalecer tu presencia y asegurar que tu mensaje sea recibido con seriedad. Además, ocupar tu espacio de manera física y metafórica, a través de una postura expansiva y gestos amplios, no solo influye en la percepción de los demás,
sino que también puede aumentar tu propia autoconfianza. La relación entre la postura y la autoestima es profunda. Adoptar posturas de poder no solo afecta cómo te ven los demás, sino también cómo te ves a ti mismo. La investigación muestra que mantener una postura erguida puede reducir el estrés y aumentar la sensación de control, mejorando tu autoestima y preparación para enfrentar desafíos. El análisis de microexpresiones faciales también es esencial para proyectar autoridad y confianza. Las microexpresiones, que son gestos faciales involuntarios, pueden revelar emociones ocultas, por lo que entrenar la expresión facial para mostrar calma y confianza es crucial en momentos críticos. Un lenguaje corporal seguro no solo fortalece tu posición en una negociación, sino que también aumenta tu capacidad de influencia en situaciones de alta presión. Esto se debe a que la postura y el lenguaje corporal envían señales no verbales que otros interpretan de manera subconsciente, afectando la dinámica de poder en la interacción. 12. La mirada de la mentira, desviando la verdad según los estoicos. El cuerpo humano, en su infinita sutileza, muchas veces se convierte en un libro abierto para aquellos que saben leerlo. En muchas ocasiones, el cuerpo habla más fuerte que las palabras, revelando verdades ocultas que las palabras intentan disimular. Los pequeños gestos, la postura y hasta la respiración de una persona pueden ser pistas reveladoras de su estado emocional y mental. Estos indicios no verbales son ventanas hacia la autenticidad o la falta de ella, que se esconde detrás de lo que se dice. Cuando una persona miente, su cuerpo a menudo la traiciona. Aunque sus palabras puedan sonar convincentes, el lenguaje corporal puede contar una historia diferente. Los movimientos del cuerpo se vuelven más rígidos, reflejando la tensión interna que genera el acto de mentir. En otros casos, la incomodidad puede llevar a la persona a compensar en exceso, manifestando gestos demasiado exagerados o fuera de contexto. Esta exageración es un intento inconsciente de parecer más creíble, pero en realidad puede ser una señal de que algo no está bien. La postura corporal también juega un papel crucial en la lectura de la verdad. Una postura encorvada o un lenguaje corporal cerrado pueden indicar una actitud defensiva o un deseo de protegerse, mientras que un exceso de movimientos o gesticulaciones amplias pueden delatar a alguien que está intentando desviar la atención de su mentira. Incluso la respiración, que normalmente pasa desapercibida, puede delatar a un mentiroso. Una respiración rápida o entrecortada puede ser un signo de ansiedad, mientras que una respiración demasiado controlada podría indicar que la persona está tratando de mantener la calma de manera consciente. En definitiva, el cuerpo no miente, y aquellos que son observadores pueden aprender a descifrar las señales que delatan una mentira. El lenguaje corporal, con todos sus matices y complejidades, es una herramienta poderosa para entender lo que realmente está ocurriendo en la mente y el corazón de una persona, más allá de lo que sus palabras puedan expresar. Aprender a descifrar a las personas es un arte que requiere una observación atenta y un conocimiento profundo del lenguaje corporal. El cuerpo a menudo revela lo que las palabras intentan ocultar. Un aspecto fundamental es observar la falta de emoción en el rostro de una persona. Cuando alguien está tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos, puede adoptar una expresión neutra o inexpresiva, lo que en realidad podría ser un indicador de que está reprimiendo emociones o intentando controlar la percepción que los demás tienen de él. Además, los gestos involuntarios son una ventana al subconsciente. Estos pequeños movimientos, como tocarse la cara, frotarse las manos o jugar nerviosamente con un objeto, pueden delatar el nerviosismo, la incomodidad o la falta de sinceridad. Aunque estos gestos pueden parecer insignificantes, en conjunto con otras señales, pueden revelar mucho sobre el estado emocional y las intenciones de una persona. La forma en que una persona se posiciona frente a ti también ofrece pistas valiosas. Si alguien evita el contacto visual, podría estar sintiendo culpa, vergüenza o inseguridad, lo que podría indicar que no está siendo completamente honesto. De manera similar, cruzar los brazos puede ser una señal de defensa o de cierre emocional, sugiriendo que la persona no está abierta a la conversación o que está intentando protegerse de una situación que le resulta incómoda. Interpretar estas señales sutiles
es clave para descifrar la verdad detrás de las palabras. Muchas veces, lo que una persona no dice es tan revelador como lo que dice. Al afinar nuestra capacidad para leer el lenguaje corporal, podemos llegar a comprender mejor las verdaderas intenciones y emociones de quienes nos rodean. Tocarse la nariz o la cara durante una conversación es un comportamiento que muchos consideran un indicio de engaño. Este gesto, aunque parezca inofensivo, está relacionado con el aumento del estrés o la incomodidad que siente una persona al mentir. Cuando alguien se toca la cara, puede estar tratando de ocultar algo o simplemente buscando un alivio momentáneo de la tensión que conlleva el acto de mentir. Es como si el cuerpo intentara silenciar la verdad que la boca se niega a pronunciar. Este tipo de comportamiento se conoce como una fuga de tensión, un término que se refiere a aquellos movimientos físicos inconscientes que realizamos cuando estamos bajo presión. Estos gestos, como tocarse la cara, frotarse el cuello o jugar con el cabello, actúan como una especie de válvula de escape para el estrés acumulado. Aunque la persona que miente puede intentar controlar sus palabras y expresiones faciales, estos pequeños movimientos delatan el malestar interno que experimenta. Además, la zona de la cara, especialmente alrededor de la nariz y la boca, es altamente sensible. Cuando una persona miente, el aumento del estrés puede provocar una leve picazón o irritación en estas áreas, lo que lleva a la persona a tocarse de manera involuntaria. Este gesto es una respuesta automática del cuerpo ante el malestar que genera el acto de mentir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas que se tocan la cara están mintiendo. El contexto de la situación y otros indicadores de comportamiento deben ser considerados antes de sacar conclusiones. La lectura del lenguaje corporal es una herramienta poderosa, pero también es compleja y multifacética. Un solo gesto no es suficiente para confirmar una mentira. Es la combinación de varios signos lo que puede dar una idea más clara de lo que realmente está ocurriendo en la mente de la persona. Este fenómeno también puede ser visto como un reflejo de la lucha interna que experimenta una persona al intentar mantener una apariencia de honestidad mientras oculta la verdad. El cuerpo, en su sabiduría, revela a través de estos pequeños gestos lo que las palabras intentan ocultar, recordándonos que la verdad siempre busca una manera de salir a la luz, aunque sea de manera sutil e inconsciente. A veces, la falta de emoción en el rostro de una persona puede ser más aterradora que una mala expresión facial. Un semblante inexpresivo puede ocultar intenciones oscuras o un desinterés absoluto en la verdad. Esta ausencia de expresión, especialmente en momentos donde se esperaría alguna reacción emocional, puede ser una señal de que la persona está manipulando la situación. La frialdad emocional es una táctica que algunos utilizan para desconectar de sus mentiras, haciendo más difícil para los demás detectar la falsedad en sus palabras. El rostro humano es un mapa complejo de emociones que normalmente refleja nuestros estados internos. Cuando alguien se enfrenta a una situación tensa o emocionalmente cargada, se espera que su rostro muestre alguna respuesta, ya sea sorpresa, preocupación, alegría o tristeza. Sin embargo, cuando el rostro permanece impasible, especialmente en situaciones donde una reacción sería natural, se genera una sensación de incomodidad y desconfianza en los demás. Esta falta de expresión puede ser intencional, un esfuerzo consciente por ocultar lo que realmente está ocurriendo en la mente de la persona. Al mantener una fachada neutral, el manipulador busca evitar que sus emociones revelen sus verdaderas intenciones. Este tipo de comportamiento es común en individuos que están acostumbrados a manejar sus emociones con frialdad y calculo, evitando mostrar cualquier signo de vulnerabilidad que pueda ser explotado por los demás. Además, un rostro inexpresivo puede ser una señal de desapego emocional, lo que puede ser aún más perturbador. La persona no solo está ocultando sus emociones, sino que también puede estar desconectada de ellas, lo que sugiere una falta de empatía o un interés genuino en la situación. Esta desconexión emocional puede hacer que la persona sea más efectiva en la manipulación, ya que no se ve afectada por las consecuencias emocionales de sus acciones. En contextos donde la verdad es crucial, como en una discusión importante o una negociación, esta frialdad puede ser utilizada para sembrar dudas y confusión.
Al no mostrar ninguna reacción, el manipulador puede desestabilizar a la otra persona, haciéndole cuestionar su propia interpretación de la situación. Este juego psicológico puede ser extremadamente efectivo, ya que la falta de expresión crea un vacío donde la incertidumbre y la sospecha pueden crecer. Un rostro inexpresivo puede ser la manifestación externa de un estado interno de control absoluto. La persona que logra mantener esta neutralidad en su expresión puede estar utilizando técnicas avanzadas de autorregulación emocional, enfocándose en su objetivo con una precisión fría y calculadora. Este control sobre sus emociones, aunque admirable en su eficiencia, puede ser inquietante para quienes lo observan, ya que sugiere una capacidad para actuar sin ser influenciado por las emociones humanas comunes, lo que a menudo se interpreta como un rasgo de peligrosidad o amenaza latente. 13. La clave de la confianza para obtener información valiosa. En cualquier interacción, ya sea personal o profesional, la confianza es el pilar fundamental para obtener información valiosa. Antes de solicitar cualquier dato relevante, es crucial establecer una relación basada en la confianza mutua. Esto no solo facilita el flujo de información, sino que también asegura que las personas se sientan cómodas compartiendo detalles que podrían no estar dispuestas a revelar en un ambiente de desconfianza. La confianza genera un espacio seguro, donde la honestidad y la apertura se vuelven la norma, creando una dinámica en la que ambos interlocutores se sienten valorados y escuchados. La obtención de información valiosa no es un proceso instantáneo. Al contrario, es un arte que requiere tiempo, dedicación y una preparación meticulosa. Para lograr acceder a información de calidad, es imprescindible comprender que no se trata simplemente de formular preguntas directas y esperar respuestas precisas. Es un proceso mucho más profundo, que comienza mucho antes de que las preguntas sean planteadas. En primer lugar, es fundamental invertir tiempo en construir una relación sólida con la persona de quien se busca obtener información. Esta relación no se forma de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo consciente y sostenido. Para ello, es esencial desarrollar una comprensión profunda de las necesidades, preocupaciones y motivaciones de la otra persona. Esto significa que debemos estar dispuestos a escuchar activamente, captar detalles sutiles y hacer un esfuerzo genuino por ver el mundo desde su perspectiva. Mostrar un interés genuino en la perspectiva de la otra persona no solo facilita el intercambio de información, sino que también establece un ambiente de confianza y respeto mutuo. Al demostrar empatía y comprensión, la persona se siente valorada y más dispuesta a compartir información valiosa, que de otra manera podría no estar disponible. Es este enfoque cuidadoso y considerado el que permite que el proceso de obtención de información sea efectivo, fructífero y sobre todo, ético. Así, el éxito en la obtención de información no se mide únicamente por la cantidad de datos recopilados, sino por la calidad de las relaciones que se han construido en el camino. Un enfoque basado en la construcción de relaciones no solo enriquece el proceso, sino que también abre la puerta a un flujo continuo de información valiosa a largo plazo, fortaleciendo la conexión entre las personas involucradas y permitiendo un intercambio de ideas más profundo y significativo. Por ejemplo, en un contexto comercial, sería más efectivo establecer una conexión antes de preguntar directamente sobre los precios. Este enfoque no solo permite obtener respuestas más detalladas, sino que también fortalece la relación a largo plazo. La confianza no es solo un componente esencial en la obtención de información, es en muchos sentidos el pilar sobre el cual se construyen y se sostienen interacciones significativas y productivas. Cuando la confianza se ha establecido entre las personas, no solo se facilita el flujo de información, sino que se abre la puerta a conversaciones que son más prolongadas, enriquecedoras y cargadas de contenido valioso. La confianza actúa como un catalizador en las relaciones interpersonales. Una vez que las personas sienten que pueden confiar mutuamente, se crea un ambiente en el que se sienten seguras para expresarse con mayor libertad y honestidad. Esto permite que las interacciones no se limiten a intercambios superficiales o meramente funcionales, sino que evolucionen hacia diálogos más profundos, en los que se exploran ideas, emociones y perspectivas en mayor detalle. Cuando la confianza está presente, las conversaciones no solo se alargan en términos de tiempo,
sino que también se enriquecen en términos de contenido. Las personas se sienten más cómodas compartiendo detalles que de otro modo podrían haber ocultado, y están dispuestas a explorar temas más complejos y sensibles. Esto da lugar a intercambios de ideas más fructíferos, donde las verdaderas intenciones, creencias y conocimientos se ponen sobre la mesa. Además, la confianza permite que se cuestionen ideas y se desafíen opiniones sin que esto sea percibido como una amenaza, sino como una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje mutuo. En un ambiente de confianza, las conversaciones adquieren una nueva dimensión. No se trata simplemente de transmitir información o cumplir con una tarea comunicativa. Se trata de un intercambio genuino donde ambas partes están involucradas en un proceso de construcción conjunta de conocimiento y comprensión. Las ideas fluyen con mayor naturalidad, se exploran diversas perspectivas y a menudo se llega a conclusiones y soluciones que no habrían sido posibles en un entorno carente de confianza. 13. La clave de la confianza para obtener información valiosa. En cualquier interacción, ya sea personal o profesional, la confianza es el pilar fundamental para obtener información valiosa. Antes de solicitar cualquier dato relevante, es crucial establecer una relación basada en la confianza mutua. Esto no solo facilita el flujo de información, sino que también asegura que las personas se sientan cómodas compartiendo detalles que podrían no estar dispuestas a revelar en un ambiente de desconfianza. La confianza genera un espacio seguro, donde la honestidad y la apertura se vuelven la norma, creando una dinámica en la que ambos interlocutores se sienten valorados y escuchados. La obtención de información valiosa no es un proceso instantáneo. Al contrario, es un arte que requiere tiempo, dedicación y una preparación meticulosa. Para lograr acceder a información de calidad, es imprescindible comprender que no se trata simplemente de formular preguntas directas y esperar respuestas precisas. Es un proceso mucho más profundo, que comienza mucho antes de que las preguntas sean planteadas. En primer lugar, es fundamental invertir tiempo en construir una relación sólida con la persona de quien se busca obtener información. Esta relación no se forma de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo consciente y sostenido. Para ello, es esencial desarrollar una comprensión profunda de las necesidades, preocupaciones y motivaciones de la otra persona. Esto significa que debemos estar dispuestos a escuchar activamente, captar detalles sutiles y hacer un esfuerzo genuino por ver el mundo desde su perspectiva. Mostrar un interés genuino en la perspectiva de la otra persona no solo facilita el intercambio de información, sino que también establece un ambiente de confianza y respeto mutuo. Al demostrar empatía y comprensión, la persona se siente valorada y más dispuesta a compartir información valiosa que de otra manera podría no estar disponible. Es este enfoque cuidadoso y considerado el que permite que el proceso de obtención de información sea efectivo, fructífero y sobre todo, ético. Así, el éxito en la obtención de información no se mide únicamente por la cantidad de datos recopilados, sino por la calidad de las relaciones que se han construido en el camino. Un enfoque basado en la construcción de relaciones no solo enriquece el proceso, sino que también abre la puerta a un flujo continuo de información valiosa a largo plazo, fortaleciendo la conexión entre las personas involucradas y permitiendo un intercambio de ideas más profundo y significativo. Por ejemplo, en un contexto comercial, sería más efectivo establecer una conexión antes de preguntar directamente sobre los precios. Este enfoque no solo permite obtener respuestas más detalladas, sino que también fortalece la relación a largo plazo. La confianza no es solo un componente esencial en la obtención de información, es en muchos sentidos el pilar sobre el cual se construyen y se sostienen interacciones significativas y productivas. Cuando la confianza se ha establecido entre las personas, no solo se facilita el flujo de información, sino que se abre la puerta a conversaciones que son más prolongadas, enriquecedoras y cargadas de contenido valioso. La confianza actúa como un catalizador en las relaciones interpersonales. Una vez que las personas sienten que pueden confiar mutuamente, se crea un ambiente en el que se sienten seguras para expresarse con mayor libertad y honestidad. Esto permite que las interacciones no se limiten a intercambios superficiales o meramente funcionales, sino que evolucionen hacia diálogos más profundos,
en los que se exploran ideas, emociones y perspectivas en mayor detalle. Cuando la confianza está presente, las conversaciones no solo se alargan en términos de tiempo, sino que también se enriquecen en términos de contenido. Las personas se sienten más cómodas compartiendo detalles que de otro modo podrían haber ocultado, y están dispuestas a explorar temas más complejos y sensibles. Esto da lugar a intercambios de ideas más fructíferos, donde las verdaderas intenciones, creencias y conocimientos se ponen sobre la mesa. Además, la confianza permite que se cuestionen ideas y se desafíen opiniones sin que esto sea percibido como una amenaza, sino como una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje mutuo. En un ambiente de confianza, las conversaciones adquieren una nueva dimensión. No se trata simplemente de transmitir información o cumplir con una tarea comunicativa. Se trata de un intercambio genuino donde ambas partes están involucradas en un proceso de construcción conjunta de conocimiento y comprensión. Las ideas fluyen con mayor naturalidad, se exploran diversas perspectivas y a menudo se llega a conclusiones y soluciones que no habrían sido posibles en un entorno carente de confianza. 14. Interpretando señales sutiles en la comunicación visual. Cuando una persona evita el contacto visual durante una conversación, esto puede ser una señal sutil, pero significativa, de que su atención está enfocada en otro lugar. El contacto visual es una forma poderosa de conexión no verbal. Su ausencia puede comunicar mucho más de lo que las palabras podrían expresar. La falta de contacto visual puede interpretarse como desinterés en el tema que se está discutiendo, lo cual podría hacer que la otra persona se sienta ignorada o no valorada. Además, esta ausencia de contacto visual podría indicar que la persona está emocionalmente distante. Quizás está lidiando con emociones internas que la distraen del momento presente, haciéndola parecer ausente o desconectada de la interacción. Es posible que esté absorta en sus propios pensamientos o preocupaciones, lo que la lleva a desviar la mirada como un mecanismo de autodefensa o introspección. Esta desconexión no solo afecta a la dinámica de la conversación, sino que también puede influir en la percepción que los demás tienen de ella, creando una barrera invisible que impide una comunicación más profunda y auténtica. En algunas ocasiones, evitar el contacto visual puede ser un reflejo de incomodidad o nerviosismo, especialmente si el tema de conversación es delicado o si la persona se siente vulnerable. En otras situaciones, puede ser simplemente una manifestación de su estilo de comunicación personal o cultural, ya que en algunas culturas, el contacto visual prolongado puede ser percibido como irrespetuoso o demasiado directo. Por lo tanto, es importante no sacar conclusiones precipitadas y considerar el contexto completo en el que se da esta conducta. La ausencia de contacto visual en una conversación puede revelar mucho sobre el estado emocional y mental de una persona. Interpretarla adecuadamente requiere sensibilidad y comprensión, teniendo en cuenta tanto las circunstancias inmediatas como los posibles factores subyacentes que influyen en el comportamiento de la persona. Interpretar señales sutiles en la comunicación visual es una habilidad esencial que va más allá de lo que se dice explícitamente. Estas señales, que pueden manifestarse en expresiones faciales, gestos, posturas corporales o incluso en la elección de colores y diseño, comunican emociones y estados de ánimo que las palabras a menudo no pueden transmitir. Por ejemplo, un leve fruncir del ceño, una ligera inclinación de la cabeza, o el uso predominante de tonos oscuros en una presentación pueden revelar dudas, descontento o una atmósfera de seriedad respectivamente. Reconocer y entender estos matices permite una comprensión más profunda y completa del mensaje. En la interacción interpersonal, captar estas señales visuales sutiles es crucial para fortalecer las relaciones y evitar malentendidos. Una sonrisa apenas perceptible puede indicar una aprobación tímida, mientras que el desvío de la mirada podría sugerir incomodidad o falta de interés. Aprender a leer estos indicios requiere no solo de observación aguda, sino también de empatía y sensibilidad hacia el contexto emocional del otro. Esta habilidad permite responder de manera más adecuada y ajustada a las necesidades emocionales de los demás, lo que fomenta una comunicación más efectiva y armoniosa. Además, en el ámbito profesional,
La interpretación de señales sutiles en la comunicación visual puede ser determinante en negociaciones, entrevistas o presentaciones. Por ejemplo, un cambio en la postura de un cliente o la tensión en sus manos pueden ser indicativos de resistencia o dudas sobre una propuesta. Saber detectar y responder a estas señales a tiempo puede hacer la diferencia entre cerrar un acuerdo o perder una oportunidad. Así, la habilidad para interpretar lo no dicho se convierte en una herramienta poderosa en cualquier interacción, permitiendo a las personas navegar con mayor éxito en situaciones complejas. Una técnica que algunas personas utilizan para evitar el contacto visual directo es fijar su mirada en el área entre las cejas de su interlocutor. Esto puede dar la impresión de que están manteniendo contacto visual, cuando en realidad están evitando una conexión directa. Esta estrategia puede ser utilizada para reducir la tensión o para manejar situaciones en las que mantener contacto visual se siente incómodo o invasivo. Un patrón de parpadeo irregular o una mirada perdida son indicadores sutiles pero significativos de que una persona puede estar distraída o absorta en sus propios pensamientos. El parpadeo, que es normalmente un acto reflejo y rítmico, puede volverse menos frecuente cuando alguien está profundamente inmerso en su mundo interior. Esta disminución en el parpadeo no es solo un fenómeno físico, sino que también refleja un cambio en el enfoque mental, sugiriendo que la mente de la persona ha vagado lejos del momento presente. 15. Descifrar a los manipuladores. Estrategias para protegerte y recuperar el control. La manipulación suele ser sutil y difícil de detectar, especialmente cuando proviene de personas cercanas o en entornos familiares. Sin embargo, hay señales comunes que pueden alertarnos de que alguien intenta manipularnos. Algunas de estas señales incluyen el uso constante de la culpa, la minimización de tus sentimientos o la creación de confusión mediante la contradicción constante. Cuando interactúas con alguien y notas que cambia constantemente de postura o contradice lo que ha dicho previamente, es importante prestar atención. Si esta persona niega haber dicho algo que claramente recuerdas o intenta minimizar tus emociones, haciéndote sentir que tus sentimientos no son válidos o exagerados, es una señal de alarma. Estos comportamientos son tácticas comunes de manipulación emocional que buscan socavar tu confianza y controlarte. La manipulación puede ser sutil y difícil de identificar al principio. A menudo, quienes manipulan recurren a estos métodos de manera repetitiva, creando un patrón en el que buscan debilitar tu autoestima y hacerte dudar de tus percepciones y sentimientos. Es fundamental que estés alerta ante estas señales, ya que ignorarlas puede llevarte a una situación en la que te sientas atrapado o confundido, sin entender por qué te sientes tan inseguro. La clave para protegerte es reconocer estos patrones y reafirmar tu realidad y tus emociones. Recuerda que tus sentimientos son válidos, y nadie tiene el derecho de hacerte sentir lo contrario. Mantén tu confianza en ti mismo, y no permitas que los intentos de manipulación te desvíen de tu verdad. Los manipuladores suelen ser expertos en detectar y explotar las vulnerabilidades en los límites personales. Su objetivo es ejercer control sobre ti, y para lograrlo, buscan fisuras en esos límites que te protegen emocional y psicológicamente. Es crucial comprender que estos límites no solo definen lo que estás dispuesto a aceptar de los demás, sino también cómo permites que te traten. Cuando un manipulador identifica que tus límites son difusos o fáciles de transgredir, aprovechará esa oportunidad para influir en tus decisiones, emociones y comportamientos, lo que puede llevarte a un estado de confusión y dependencia. Establecer y mantener límites claros es esencial para proteger tu bienestar. Esto implica, en primer lugar, identificar cuáles son tus necesidades y valores fundamentales. Una vez que tengas claro qué es lo que consideras aceptable e inaceptable en tus relaciones, es importante comunicar esos límites de manera directa y asertiva. Ser claro y firme no solo ayuda a que los demás comprendan tus expectativas, sino que también envía un mensaje de autovaloración y respeto propio. Una estrategia eficaz en la comunicación de límites es evitar caer en la trampa de justificar excesivamente tus decisiones. Cuando te sientes obligado a dar explicaciones detalladas o a disculparte por establecer un límite, abres la puerta a que el manipulador intente convencerte de lo contrario
o te haga sentir culpable. Recuerda que no necesitas la aprobación de los demás para proteger tu espacio personal. Ser breve y directo, sin entrar en largas justificaciones, refuerza tu posición y reduce las posibilidades de que el manipulador encuentre una forma de eludir o desafiar tus límites. Mantener esta firmeza requiere práctica y a veces puede sentirse incómodo, especialmente si estás acostumbrado a complacer a los demás o a evitar el conflicto. Sin embargo, es un paso crucial para salvaguardar tu salud emocional y establecer relaciones más equilibradas y respetuosas. Con el tiempo, aprenderás a identificar los intentos de manipulación con mayor facilidad y a responder de manera que fortalezcan tu autonomía y bienestar. Además, es útil practicar el decir no sin culpa y recordar que no estás obligado a satisfacer las demandas o expectativas de los demás a costa de tu bienestar. Mantenerte firme en tus decisiones y evitar ceder ante la presión es fundamental para conservar tu autonomía. El lenguaje y la actitud juegan un papel crucial en la defensa contra la manipulación. Utilizar un lenguaje directo y evitar caer en explicaciones largas puede prevenir que los manipuladores encuentren grietas para explotar. También, adoptar una postura asertiva y mantener el contacto visual demuestran que no estás dispuesto a ceder fácilmente. Si en algún momento sientes que alguien está intentando manipularte, es fundamental que mantengas la calma y respondas de manera firme y asertiva. Utilizar frases como «Entiendo tu punto, pero mi decisión es esta» o «Respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo» puede ser una estrategia muy efectiva para protegerte. Estas expresiones no solo demuestran que has escuchado a la otra persona, sino que también indican que no estás dispuesto a ceder en tu postura. Escribe ahora en los comentarios, «Mi silencio es mi escudo». Y recuerda, las armas más poderosas no hacen ruido al desenvainarse. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.